Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien y con la energía a tope para un nuevo vídeo que estoy seguro va a capturar su atención por completo. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del espectáculo turco para desentrañar una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos años, y sobre todo, para analizar las recientes y reveladoras declaraciones de uno de sus protagonistas tras su separación. Sí, amigos, como ya lo intuían, estamos hablando de Kerem Bürsin y su, hasta hace poco, idílica relación con Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes han seguido cada uno de sus pasos, cada aparición pública, cada gesto de cariño, y hoy vamos a desglosar esas recientes declaraciones que han causado un auténtico revuelo, generando un sinfín de especulaciones y análisis. Prepárense para conocer lo que se dice tras bambalinas, porque como saben, aquí en nuestro canal siempre traemos la información más fresca, detallada y analizada. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema que promete remover las aguas del fandom, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse que ven en pantalla y, lo más importante, a que activen la campanita de notificaciones. Esto es crucial, porque así se asegurarán de ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que publiquemos, evitando así perderse cualquier detalle o primicia. Su suscripción y su activa participación son un impulso invaluable para nosotros y la mejor manera de que estén siempre al día con todo lo que compartimos. Como les adelantaba, la noticia que ha puesto a todos a hablar, a debatir y a analizar cada una de sus palabras es que Kerem Bürsin, uno de los actores más carismáticos y seguidos de Turquía, ha hecho unas declaraciones que, sin ser escandalosas ni buscar el morbo, arrojan una luz inesperada sobre aspectos de su relación con Hande Erçel que hasta ahora, para el público, permanecían en la sombra, envueltos en el halo de misterio que rodea a las relaciones de las estrellas. Recordemos que su noviazgo fue, sin lugar a dudas, uno de los más seguidos, admirados y hasta idealizados del panorama mediático turco. Cada fotografía juntos, cada mensaje de amor en redes sociales, cada aparición en eventos se convertía en noticia de portada, generando un torrente de admiración y buenos deseos por parte de sus seguidores. Por ello, su posterior ruptura también generó una ola de tristeza y desilusión entre sus fans, quienes esperaban que su historia de amor tuviera un final de cuento de hadas. Sin embargo, parece que las aguas, aunque quietas en cuanto a su relación pública y la ausencia de un noviazgo activo, siguen moviéndose en el ámbito de las confidencias, y las palabras de Kerem han abierto una ventana a esa intimidad que tanto se había especulado. Las palabras de Kerem han sido analizadas al milímetro por periodistas, fans y analistas de la farándula, y lo que parece haber revelado no es tanto un secreto, en el sentido de una confidencia escandalosa o un dato desconocido que cambie drásticamente nuestra percepción, sino más bien una perspectiva más íntima, madura y quizás sorprendentemente sincera sobre lo que significó su tiempo juntos y, sobre todo, cómo enfrentaron la inmensa y constante atención mediática y pública. Uno de los puntos clave que ha salido a la luz, y que Kerem parece haber querido enfatizar, es la ** presión constante a la que estuvieron sometidos como pareja ***. Ambos son figuras públicas de primer nivel, con una base de fans masiva y global, y cada paso que daban, cada salida juntos, cada aparición en público era escrutada, analizada y comentada por la prensa y por miles, si no millones, de seguidores ávidos de cada detalle. Kerem, al parecer, ha confesado en sus recientes declaraciones que esta exposición constante, si bien también tuvo sus aspectos positivos al haberles permitido conectar con una audiencia más amplia y recibir un cariño inmenso, a menudo se convertía en un ** desafío monumental para mantener la normalidad y la privacidad dentro de su relación ***. Ha mencionado cómo intentaban activamente proteger su espacio personal, sus momentos íntimos, sus conversaciones privadas, pero que la ** vorágine de la fama y la atención mediática ** a veces hacía que esta tarea fuera prácticamente titánica, obligándoles a vivir bajo un microscopio constante. Es una realidad que muchos de nosotros, desde nuestra posición de espectadores, a veces olvidamos. Detrás de las cámaras, de los flashes y de las sonrisas perfectas, hay personas reales que buscan mantener una conexión genuina y un espacio propio. Otro aspecto crucial que ha tocado Kerem en sus declaraciones es la forma en que ** manejaban las expectativas del público ***. Los fans, y esto es una dinámica común en el mundo del espectáculo, a menudo tienden a idealizar a las parejas de celebridades, creando en sus mentes una imagen de perfección y de hadas que rara vez se corresponde con la realidad. Él parece haber sido muy consciente de esta idealización y ha explicado que era fundamental para ellos *** mantener los pies en la tierra ***.
A pesar del profundo amor, la conexión y la química que existían entre ellos, como en cualquier relación humana, también enfrentaban los altibajos naturales, los desacuerdos, los momentos de duda y las dificultades propias de la convivencia. Sin embargo, estas experiencias se veían multiplicadas y magnificadas por la exposición pública ***. Kerem ha recalcado con vehemencia que lo que se veía en las redes sociales, en las entrevistas o en las alfombras rojas era solo una pequeña faceta de su vida en común, una vitrina cuidadosamente seleccionada, y que la verdadera esencia de su relación se vivía en la intimidad, en la cotidianeidad, lejos de los focos y de las cámaras indiscretas. Quizás una de las revelaciones más significativas, y esto es lo que realmente ha impactado a muchos de sus seguidores y a los analistas de la farándula, es la forma en que Kerem parece haber definido su relación con Hande post-ruptura ***. Es importante recalcar, para evitar malentendidos, que *** no se trata de un reencuentro amoroso, ni mucho menos ***. Kerem ha sido muy claro al respecto, y es precisamente en esta claridad donde reside la profundidad de sus palabras. Lo que sí ha compartido es un *** profundo respeto y un cariño genuino que perduran *** a pesar de que su camino como pareja haya llegado a su fin. Ha enfatizado con fuerza que si bien tomaron caminos separados en el ámbito romántico, la amistad, el aprecio mutuo y la admiración siguen presentes y son pilares fundamentales de su relación actual. Esto sin duda desmonta y disipa un poco esas narrativas de rencor, enemistad o resentimiento que a veces se tejen, de forma automática y un tanto injusta, en torno a las separaciones de parejas famosas, especialmente cuando estas han sido tan mediáticas. Kerem ha sido muy claro al afirmar que ambos han evolucionado individualmente y como personas, que guardan recuerdos positivos y valiosos de su tiempo juntos, y que eso es lo que, al final, realmente importa y perdura. Además, Kerem ha comentado sobre cómo, en retrospectiva, la experiencia vivida, tanto durante la relación como tras la separación, les enseñó mucho les ayudó a crecer, a madurar y a entender mejor las dinámicas de una relación bajo el escrutinio público. Aprendieron a lidiar con la fama de una manera más serena y a valorar aún más la autenticidad, la honestidad y la conexión genuina en las relaciones humanas. Es como si al pasar por esa etapa tan intensa y pública de su relación y luego por el proceso de separación, hubieran adquirido una sabiduría especial sobre las complejidades de las relaciones en el ojo público, aprendiendo a separar la imagen pública de la realidad privada y a priorizar su bienestar emocional y personal. Las declaraciones de Kerem Bürsin no solo nos brindan detalles sobre la evolución de su relación con Hande Erçel, sino que también nos ofrecen una visión más profunda y humana de la vida de las celebridades y de los desafíos inherentes a la fama. Es fácil desde fuera ver solo el brillo, la glamour, las alfombras rojas y las historias de amor perfectas, pero Kerem ha querido recordarnos, con sus palabras, que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas forzadas para los flashes y de las apariciones públicas impecables, hay personas reales con emociones complejas, con sus propias luchas internas y vidas que intentan navegar de la mejor manera posible. Nos recuerda la importancia de la empatía y de no juzgar sin conocer la totalidad de la historia. Ha habido, por supuesto, mucha especulación en las redes sociales y en los medios sobre qué detalles exactos Kerem mencionó, y si bien el título de la noticia podría sugerir un gran secreto o una revelación escandalosa, lo que él ha compartido parece ser más bien una reflexión honesta, madura y cuidadosamente articulada sobre las complejidades de una relación pública. No se trata de chismes escandalosos o de ataques personales, sino de una conversación profunda y respetuosa sobre el amor, la fama, la exposición mediática y el crecimiento personal. Y eso para muchos de sus seguidores, e incluso para quienes no lo son, es incluso más valioso y enriquecedor que cualquier detalle morboso. Una de las cosas que más se valora de Kerem Bürsin, y que estas declaraciones parecen confirmar y reforzar, es su autenticidad y su carácter genuino Al hablar abiertamente, aunque de forma cuidada y respetuosa, sobre su relación pasada, no solo satisface la curiosidad natural de sus fans y del público en general, sino que también les ofrece una lección valiosa sobre cómo mantener la dignidad,
el respeto y la integridad incluso después de que una relación haya llegado a su fin, especialmente cuando esa relación ha sido objeto de tanta atención pública. En resumen, Kerem Bürsin ha decidido compartir sus pensamientos sobre su relación pasada con Hande Erçel, centrándose principalmente en la intensa atención mediática que experimentaron como pareja. La importancia de la privacidad en un mundo de constante exposición, y la evolución personal y madurez que ambos han experimentado, tanto individualmente como en su forma de entender las relaciones. Ha recalcado con énfasis el profundo respeto y cariño que aún se tienen a pesar de que su camino como pareja haya terminado y hayan tomado rumbos distintos. Estas reflexiones nos brindan una perspectiva más humana, realista y profunda sobre la vida de las celebridades y sobre cómo manejan sus relaciones personales bajo el constante escrutinio público y la presión mediática. Y hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy, amigos. Espero de verdad que hayan encontrado esta información tan interesante, reveladora y esclarecedora como nosotros al prepararla. Ha sido fascinante poder desgranar estas declaraciones de Kerem Bürsin y entender un poco mejor esa etapa de su vida, su experiencia personal y su conexión con Hande Erçel, bajo una luz de madurez y reflexión. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que es importante y saludable que las celebridades compartan este tipo de reflexiones sobre sus relaciones y sobre los desafíos de la fama? ¿Les parece admirable la forma en que han gestionado su relación post-ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo que siempre leo cada uno de ellos, los valoro enormemente y me encanta interactuar con ustedes, intercambiar opiniones y crear esta comunidad tan especial. Y por supuesto, si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, con análisis profundos y las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su like es una señal importante para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema, ayúdennos a llegar a más personas. Y si aún no son parte de nuestra comunidad y quieren seguir recibiendo lo mejor de nosotros, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para que no se pierdan nada de lo que estamos creando con tanto cariño para ustedes. Su apoyo significa muchísimo para nosotros, es nuestro motor y nuestro impulso. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto más contenido que les encantará. Cuídense mucho y hasta pronto.